y queremos hacer la presentación de lo que es el Círculo de Podemos, ¿vale? ¿Se me oye bien? Vale. A ver, primero, ante todo, tengo que agradecer a Mariano Ríos, aunque no está aquí, que nos haya podido facilitar el local para poder hacer la presentación. Y también a los tres compañeros de Zaragoza que se han dignado a ayudarnos a formar el círculo. Entonces, a ver, ¿por qué hemos pensado, yo y otros vecinos de Alagón, en que sea Podemos? Como veis, hemos ido a votar el 2011, el 2007, y los dos grandes partidos mayoritarios, unos en 2007 negaron todo, fuimos como hemos ido, y después entraron otros vendiéndonos una cosa que resultó ser que han hecho lo mismo o peor. Entonces, al estar con este problema social que tenemos, porque no es solamente lo que pasa en una grande ciudad, incluso lo tenemos aquí, vecinos de aquí, sabemos que tienen que ir a bancos de alimentos e incluso cosas peores que no es momento tampoco de decirlo. Entonces, Podemos, lo que se trata es de formar, juntar a la base. Entendemos desde Podemos que es que no se trata de izquierdas o derechas, es que hay gente de derechas que está pidiendo un banco de alimentos y gente de izquierdas también. Entonces, hay una ley electoral que es injusta, favorece a los dos grandes partidos. Entonces, tenemos que entender que si no nos juntamos, que yo ya sé que hay diferencias, y muchas. Entonces, que es un tema peliagudo, ¿no?, en este país hablar de esas diferencias, pero es que yo y mis compañeros de Podemos entendemos que es que el problema es mucho más grave ahora mismo. O sea, entendemos que tiene que haber 10, 15, 20 puntos que nos tengamos que poner en común. Nadie dice que renuncie a sus ideologías, a sus pensamientos, sus símbolos. Nadie lo dice, pero al final y al cabo, tengamos el pensamiento que tengamos, somos todos vecinos, vivimos en un sitio llamado España, que tenemos que convivir con todas nuestras diferencias y con todo lo que nos une. Entonces, el problema que hay a nivel económico, los dos grandes partidos que ya han demostrado que están para una pequeña minoría, es que yo, bajo mi punto de vista, o empezamos a trabajar para poder cambiarlo, o es que esto ha venido para quedarse. O sea, llevamos 7 años. Nos llevan diciendo brotes verdes que ya salimos, que tal. Cada año que empieza nos están diciendo, sí, este año empezamos a salir. A los hechos me remito. 6 millones de parados, el poco trabajo que se crea dicen que aumenta mucho pero es precario, recortes en sanidad, educación y demás. Y pagando unos intereses de una deuda que no está tan claro que sea del pueblo. Vale, entonces, si os parece, voy a citar muy brevemente los 10 puntos del manifiesto que tiene Podemos, que fueron realizados por varias personas, que os nombraré algunas para que veáis que es de todo tipo, no solamente son, digamos, intelectuales, profesores de ciencia política y demás, porque hay varias gente, ¿vale? Entonces voy a ir empezando. Podemos quiere recuperar la soberanía popular. Es la ciudadanía la que tiene que decidir, es un punto fundamental. Tenemos que derogar el artículo 135 de la Constitución española, que es el que prioriza la deuda a los bancos sobre cualquier bien social. Realizar una auditoría ciudadana a la deuda, en caso de que sea las que no son legítimas y las que son legítimas. Las que sean ilegítimas automáticamente no se pagan. Crear un impuesto de transacciones financieras y control de movimiento capital, la nacionalización de la banca privada. Este punto igual alguno de los compañeros os lo especificará más, porque igual en el momento que se nombra nacionalizar algo ya suena, digamos, muy soviético, y hay parte de la gente que como que le da algo de miedo. A República Bananera, perdón que te corte. Sí, o sea, pero es una realidad, entonces hay que aclarar un poco también el porqué, o sea, sí. ¿Vale? Queremos otra Europa justa, que tenga los derechos y la democracia, no la de la rapiña y desprecio a los pueblos. Basada en la soberanía de los pueblos y en su derecho de decidir libremente y solidariamente.
Por supuesto Podemos, si lo que se trata es de empoderamiento social y que la gente decida, está a favor de la consulta catalana. Se puede hablar otro tema perfectamente de quién la ha promovido, que es CiU, de dónde viene este partido, pero eso es otro detalle, ¿no? O sea, la cuestión es aclarar ese punto. Defiende los salarios y las pensiones dignas, fiscalidad progresiva, persiga el fraude fiscal, rechace los despidos en empresas con beneficios, apuesta por el reparto de todos los puestos de trabajo, incluyendo el trabajo doméstico y cuidados no remunerados. Tener el derecho a una vivienda digna, que a día de hoy, aunque parezca mentira en nuestro país, en pleno siglo XXI no todo el mundo lo puede tener. Y rechazar toda la privatización de servicios públicos y bienes comunes, tales como educación, sanidad, justicia, transporte, información, etc. Queremos una democracia radical que los referéndums vinculantes y las ILP formen parte destacada de un nuevo ordenamiento jurídico, que combata la violencia machista y que defienda el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo. Queremos un cambio de modelo productivo al servicio de las personas, a través de una reconversión ecológica de la economía, nacionalizando y socializando las empresas energéticas y soberanía alimentaria. Ya sabemos casi todo lo que está pasando con el monopolio de las eléctricas en este país. Rechaza cualquier intervención militar, porque vemos que hoy entra en países prácticamente sin excusas, y la salida de la OTAN. Queremos que sea un proceso participativo abierto a la ciudadanía, elaborando sus programas, composición de listas y tener presencia tanto de movimientos activistas sociales, políticos o culturales. Rotatividad de los cargos e ingresos equivalentes a los salarios medios que hay en el país. Transparencia, rendimiento de cuentas cuyos recursos financieros sean independientes a la banca privada o lobbies. Bueno, voy a decir unos nombres de los que hicieron este escrito. Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política; Alberto San Juan es actor; Santiago Albarrico es escritor; Cecilia Salazar es activista de la Marea Verde; Francisca Camacho es limpiadora de la Universidad de Cádiz; y Rita Maestre es activista estudiantil. Como podéis ver, abarcan varios tipos, no solamente con carreras, que abarcan también todos tipos de clase trabajadora y demás. Yo puedo entender, bajo mi punto de vista, que todas estas políticas suenen muy de izquierdas, ¿no? Nacionalización de la banca, etc. Mi opinión es que, independientemente de que cada uno puede pensar lo que quiera, yo sí que pienso que esto trasciende de izquierdas o derechas. Yo sí tengo un vecino que piense al contrario que yo, que está pasando hambre, me da igual quién sea el problema, aunque piense distinto a mí. O sea, es que no podemos entrar en esos debates de es que si tú votas a cuál, o si has votado, o si piensas de una manera. Yo pienso que en pleno siglo XXI tiene que prevalecer cualquier cosa. No podemos permitir de que 3 millones de niños o más estén pasando hambre. Y yo la pregunta que le hago a la gente es ¿cuánto nos tienen que robar? ¿Cuánto para empezar a hacer algo? O sea, es que la cosa está clara. O sea, que diga la gente que no quiere mojarse, entre comillas, que diga, mira, yo cuando nos hayan robado 500.000 millones o 600.000 millones, ¿cuántos niños tienen que pasar hambre? O sea, en África siempre ha habido problemas de esto, pero es que estamos en España y se supone que éramos del primer mundo, vamos hacia allí sin frenos, si no hacemos algo. Entonces, esto, como digo, esto último es mi opinión. Les voy a dejar voy a presentarlo primero a los compañeros. Él es Pablo Echenique, es científico del CSIC, es 5º candidato a las europeas por el Círculo de Podemos. Ha sido elegido mediante unas primarias abiertas, que ha votado todo el que ha querido, y si sale elegido, pues irá al Parlamento Europeo a luchar, por no decir más cosas. Pasa frío. El otro chico es Román, es historiador y fue uno de los fundadores del Círculo de Podemos de Zaragoza. Y ella es Elena, terapeuta ocupacional y psicóloga, me ha dicho eso, lo digo también. Y es coordinadora de Podemos y está en varios departamentos de ello. Entonces, si queréis, te paso con Pablo y os comentará un poco... ¿Con Román? Pues con Román, perdón.
Bueno, muchas gracias Jonathan, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, porque bueno, esto no tendría sentido si no estuvierais aquí. Había pensado empezar de una manera, pero cuando estoy escuchando lo que dice Jonathan... Ah, ¿que me sienta ahí? No, baja la voz. Ah, no, espera, que baje de aquí. ¿Ya? ¿Ahora? Ahora sí. Igual. Ahora te digo, La copio, vale, sí. Había pensado, a ver si me la alejo un poco, que parece que no nos llevamos muy bien el micrófono y yo. Pero bueno, recogiendo un poco lo que decía Jonathan sobre las izquierdas, sobre las derechas, en realidad yo creo que, bueno, Podemos busca, un poco parafraseando a Coletas, a Pablo Iglesias, ¿no?, que es quizá la cabeza más visible de este proyecto político, buscamos un poco lo que se llama sentido común. A día de hoy, las etiquetas izquierda y derecha perdió un poco su significado histórico para convertirse en unas etiquetas que más o menos venían a vendernos el bipartidismo. Yo creo que lo que hace Podemos es llenar de contenido, por ejemplo, a la palabra izquierda. O sea, es poner las necesidades de la gente de abajo, ponerlas en el centro del debate político y en su programa. Eso es un poco el objetivo también de Podemos, pero buscando la confluencia con todas las personas que somos los de abajo, es decir, que los que no somos esa oligarquía económica, los que no somos sus correas de transmisión política para hacer esas políticas. Nosotros somos o queremos ser un caballo de Troya dentro de las instituciones. Y ahora ya sí que me voy a centrar un poco al guión que me había hecho, porque soy largo de palabras, entonces por respeto a vosotros y a vosotras los primeros y a mis compañeros que tienen que intervenir después, pues me voy a ceñir un poco a lo que había previsto. Yo creo que Podemos, para entender un poco lo que es, porque al principio incluso teníamos problemas para definirlo. ¿Qué era Podemos? ¿Era un movimiento? ¿Era un partido político? En ese momento decíamos, no es un partido político, esto como mucho será si la gente quiere una candidatura, porque cuando lanzamos Podemos, se lanza ese manifiesto, Pablo Iglesias dice, yo cojo el testigo, yo estoy dispuesto a encabezar una candidatura siempre que sean unas primarias abiertas y que cualquier persona se pueda presentar a esas primarias y cualquier persona pueda votar. Evidentemente había una idea de confluencia con organizaciones políticas con las cuales se habló, pero bueno, parece ser que a algunos aparatos les debe dar miedo esto de abrir la posibilidad de que cualquiera se pueda presentar y que cualquiera pueda ser elegido y que no sean ellos, sobre todo yo creo que es el miedo que tienen. Y bueno, esto es un poco el origen, pero si nos ponemos así más exquisitos, Podemos no se puede entender sin el 15M. O sea, cuando las masas yo no sé aquí qué alcance tuvo el 15M, si hubo algún tipo de asamblea, etcétera, pero bueno, todos lo conocemos, todas y todos lo conocemos, ocuparon calles y plazas, ¿no? El 15M de alguna manera significó en este país un poco lo que Gramsci llamó la hegemonía, ¿no? Quebró la hegemonía, colocando en el centro del debate público algunos temas que hasta este momento solo estaban en las orillas de algunos movimientos sociales, algunas organizaciones políticas minoritarias sin representación institucional, y sin embargo pues el 15M cogió y dijo ¡boom! Estos problemas existen y queremos solución y queremos respuesta a estos problemas. Claro, además fue acompañado de cientos de manifestaciones, Stop Desahucio, Las Mareas, las plataformas para la Victoria Ciudadana de la Deuda y un largo etcétera, ¿no? Etcétera, que surgieron o se reforzaron durante este periodo. Se puso contra las cuerdas a un sistema político que vivía encantado de haberse conocido, de un régimen que se prometía, yo creo que ya no se lo promete, tan feliz como los 1000 años del Reich. Sin embargo, el 15M mostró las graves deficiencias democráticas directamente a través de su discurso o indirectamente cuando comenzó a ser brutalmente reprimido. Sobrábamos, el poder no nos quería en las calles, pero se salió a la calle por encima de las posibilidades de que cualquier gobierno democrático podría soportar. Lo que pasa es que estos gobiernos no escuchan y la única solución que tienen es criminalizar la protesta. Ahí, y a mí es que me gusta mucho, por eso lo cito a Gramsci, que es uno de los grandes pensadores del siglo XX,
él explicaba pues, que se puede gobernar de dos maneras, a través del consenso o a través de la represión. Y en el momento que el consenso de esta transición, de este régimen, parecía que se rompía en este momento de esto que se ha llamado crisis, pues no les quedaba otra que aplicar también el palo duro. Pero, claro, te encuentran con un problema. En los momentos históricos que estamos, pues hasta cierto punto pueden ejercer ese tipo de represión, ¿no? En Europa Occidental los sistemas políticos pues deben guardar formalmente las formas de la democracia liberal y sobre todo pues, por el contexto internacional y por la evolución histórica que hemos tenido. Así que la creación de Podemos no es más que una oportunidad para las de abajo, para las personas que no pertenecen a las élites económicas, como os decía, y sociales, de crear una herramienta política para llevar adelante un programa con sus necesidades por delante. Podemos, como el resto de organizaciones de las que nos vamos dotando, nunca debe ser un fin en sí mismo, sino tenemos que evitar convertirnos en aquello que criticamos. Tiene que ser un medio, tiene que ser un instrumento para aquellas personas que venimos de abajo, las que nos consideramos de abajo, lo que siempre se ha dicho, pues la clase trabajadora, no los trabajadores, las trabajadoras, los parados, las paradas, las jubiladas, el autónomo, para poder transformar la realidad, ¿no? Y transformar la sociedad. Entonces, no es más que una herramienta. Nosotros no queremos representar a los movimientos sociales, como dicen otras organizaciones, sino que nosotras nos sentimos representados por esos movimientos sociales y son los que realmente nos han dado inspiración para dar este paso al frente y además decir, bueno, pues vamos a jugar también en el terreno político, hay que jugar, hay que golpear en todos los frentes. Hemos visto cuáles son los límites de la protesta. De hecho, cuando surge Podemos, no sé si recordáis que el año 2013 en realidad, desde el 2011, si hablamos antes del 2011 fue un año con mucha movilización, pero el protagonismo social de la calle estaba cayendo. Era alarmante. Se había planteado, desde algunos líderes políticos decían, se espera un otoño caliente. El otoño fue muy tranquilo. ¿Y qué pasaba? Si las calles se vaciaban, es que no íbamos a tener, eso que se llama una ventana de oportunidades en la política se cerraba. ¿Qué íbamos a tener en estas elecciones? Otra vez más de lo mismo, como si aquí no hubiera pasado el 15M, como si aquí no hubiera una crisis de caballo, como si no nos estuvieran expoliando todos los días. Podemos se atreve a dar ese paso y decir, bueno, que no podemos evitar que esta ventana de oportunidades se cierre y por eso ese manifiesto se llamaba Mover Ficha. Hubo una serie de personas que dijeron, aquí hay que mover ficha y hay que ser valientes y dar el paso también en el ruedo político. Bueno, no sé, el tema de este otoño, pues sí que se habían empezado a trabajar un poco las marchas de la dignidad. Los que íbamos al principio de esta reunión y no sabíamos un poco qué iba a acabar, realmente el final que ha tenido, bueno, el final, ya veremos dónde acaba esto de las marchas de la dignidad, pero no sabíamos qué alcance podía tener, si podía ser una cosa que nos juntábamos 4 piraos ahí en Madrid y que nos dieran de palos hasta Zaragoza de vuelta, bueno, yo creo que no nos imaginábamos que pudiera tener esta repercusión que ha tenido. Y además es verdad que hubo también algunos intentos de confluencias políticas de cara a las europeas que fracasaron, de organizaciones políticas con movimientos sociales que no llegaron a cuajar, todo el mundo le echa la culpa a unos a otros, tal, no sé qué. Parece ser que había un poco de falta de generosidad de las organizaciones hasta ahora existentes con estos movimientos políticos. Desde que se ha presentado el manifiesto, que además justo se presentó un lunes o un martes, y ese fin de semana había estallado Gamonal, que parecía que de repente volvían las calles a tener protagonismo social a través de esa lucha de esos vecinos de ese barrio. Se han creado más de 200 círculos a lo largo de toda España y nos vamos dotando de estructuras. Hemos debatido un programa político en el cual cualquiera de vosotras y vosotros en un círculo podía haber hecho aportaciones. Si el círculo se debatía en el círculo y si el círculo lo veía bien, enviaba esa aportación a Podemos Central, que yo no sé quién habrá hecho ese trabajo de recopilación, pero más de 100 círculos han enviado
han enviado enmiendas y propuestas del Círculo de Zaragoza. Yo no me acuerdo cuántos folios hemos mandado porque somos muy... no sé si es que somos muy pejigueros o queremos hablar mucho o lo que sea. La cuestión es que la voz de Zaragoza ha sido muy representativa en este proceso de crear el programa. Al mismo tiempo, además, cualquiera de vosotras y vosotros podía haberse presentado a las primarias que hemos realizado hace 4 días, donde, por ejemplo, Pablo se presentó junto a 6 personas más en Zaragoza. Cada círculo podíamos hablar a 3 personas. La cuestión es que al final de todo el estado ha habido 140 personas, mucha gente que no tenía ningún tipo de contacto con la política y que de repente dice, mira, yo quiero ser eurodiputado, ¿no? Y que se han visto con todo este proceso delante, tener que echar ahí un meeting delante de desconocidos, convencerles de que les apoyaran, etcétera y demás. Apoyamos a 3 personas, uno fue Pablo, y además con mucha ilusión porque de 140 Pablo ha quedado el 5º, contando a Pablo Iglesias, que casi no debería contar. Así que creo que va a ser el candidato aragonés que va a estar más alto en una lista electoral. No sé exactamente, por ejemplo, la Chunta sé que va con ECO, no sé en qué puesto irá, pero posiblemente sea el candidato que vaya más arriba de esta tierra. Una cosa que hay que decir clara es que Podemos viene a sumar, que ha tenido una vocación de confluir con las organizaciones, como os decía, desde su nacimiento, y que nació con ese método de primarias abiertas, que se les dijo directamente a las organizaciones políticas: este es nuestro manifiesto, estas son nuestras líneas más o menos, se pueden discutir porque abrimos la posibilidad de hacer un programa abierto, de la misma manera que se han hecho en las asambleas de Podemos. Podrían haber sido asambleas abiertas a cualquier persona, no se pide el carné a nadie, no hay que pagar una afiliación, simplemente hay que ser persona para venir. Y bueno, las organizaciones pues no han recogido por ahora, menos algunos casos muy concretos, el proceso asturiano, etcétera, algunas organizaciones pequeñas que sí, que han visto interesante pues participar dentro de Podemos. Me gustaría hablar un poco también en este contexto. No se puede entender, claro, sin la estafa para los de abajo, o crisis para los medios mayoritarios y para la mayoría de los políticos. Creo que vais a entender muy bien por qué lo llamo estafa y espero que vais a coincidir un poco conmigo. La evasión de impuestos de las grandes empresas del Estado español es de 43.000 millones, más de 43.000 millones, casi 44.000 millones de euros. 28.000 empresas que facturan más de 6 millones de euros son las que defraudan al fisco. El fraude fiscal supuso el 6% del Producto Interior Bruto en el año 2010. Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, el 72% del fraude fiscal lo realizan grandes fortunas, grandes empresas y banca. 250.000 millones de euros se evaden hacia paraísos fiscales. La tributación del IRPF es 45% de la renta del trabajo y solo un 21% del capital. Nos hablan de que no se habla de que la mayoría de los trabajadores de este país ganan menos de 14.000 euros al año. Que el 73% de los jóvenes que trabajan, los pocos que trabajan, ganan menos de 1.000 euros al mes, al igual que las mujeres trabajadoras, independientemente de su edad. Y no se habla de más de 1 millón, que posiblemente ya será cerca de 2 millones, de parados sin ingresos. Esta semana se ha publicado que las grandes empresas se repartieron 8.000 millones entre sus accionistas, 8.000 millones de euros, tras echar a 120.000 personas al desempleo. Esto sí que es de República Bananera, cogiendo un poco la expresión. No se habla de los desahucios, bueno, se han tenido que hablar, porque ha cogido la plataforma, la PA ha cogido y ha puesto el problema sobre la mesa, y se ha empezado a hablar de desahucios, y se ha conseguido parar de desahucios, y ahora está, por ejemplo, el follón de la Corral Utopía ahí en Andalucía, con el follón entre el gobierno de PSOE y Izquierda Unida. Se habla bien poco de todos los despidos, tal, ni se habla, se ha tardado mucho, y ahora se empieza a hablar de la gran estafa de la deuda, que es otra de las cosas que el 15M puso sobre la mesa. La deuda es un campo de batalla principal. No es baladí que en el manifiesto de Podemos
el primer punto hable del tema de la deuda. ¿Por qué? Porque es una de las excusas principales que los gobiernos europeos están esgrimiendo en este momento para recortar el llamado estado del bienestar, los derechos de los trabajadores, para la venta de empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una pieza clave en el engranaje de dominación de estas oligarquías sobre el pueblo, y de su análisis podemos resumir que nos encontramos ante una gran estafa. Claro, aquí lo que hay que preguntarse es, ¿debemos pagar esa deuda? Claro, aquí yo entiendo que todos somos muy buenas personas y muy buenos pagadores, y que dices, joder, si yo debo tanto dinero, pues yo lo tendré que pagar. Pero claro, ¿yo debo realmente ese dinero? ¿Debemos aceptar esos recortes que nos imponen a consecuencia de dicha deuda? Esto, supongo que lo recordáis, que la Constitución era intocable, parecía hecha de titanio, ¿no? Parecía que tenía que ser por siempre, jamás. Yo creo que el 90% de las personas que estamos en Podemos, en el Círculo de Zaragoza, no hemos votado la Constitución, por supuesto, porque hemos nacido después, y hay algunos de los más mayores que sí que estuvieron cuando la votación, y algunos nos han dicho que ellos votaron que no. Pues debían ser de los pocos que votaron que no, pero da igual, aunque se votara que sí en su momento, se vendió como una pieza clave para el desarrollo de la democracia en este país. Nosotros, como han pasado 36 años, creemos que bueno, lo primero, no se cumplen los artículos más avanzados socialmente, y solo lo utilizan para atizarnos, pero sin embargo, el artículo 135 de la Constitución, en ese vergonzoso pacto que hicieron Partido Popular y Partido Socialista, en el cual nos dejaron bien claro, primero la deuda y después ya veremos, si queda algo, las personas. Eso es lo mismo que han estado haciendo durante décadas en el tercer mundo. Y de algunas cosas del tercer mundo y del segundo mundo tenemos que aprender. Después explicaremos un poco, o si me da tiempo, explicaré un poco lo que hizo, por ejemplo, Ecuador para salvar el no tener que pagar la gran parte de su deuda, porque fue una jugada, fue una obra maestra de ingeniería económica, de la misma que utilizan ellos todos los días para estafarnos. Por ejemplo, Mariano Rajoy, en el último Estado de la Nación, tuvo que decir algo de la deuda y dijo, no me atrevo a no pagar la deuda, no me atrevo. Entonces, para decirle, yo estuve a la oposición y Pablo un día va allí y le digo, oye, pues quítate, que ya voy yo y te voy a explicar por qué no la vamos a pagar. Si yo digo que es una estafa, también, y que no hay que pagarla, tendré que demostrar, ¿no? Supongo que por qué no hay que pagarla y por qué es ilegítima. Yo sí que hace 2 años o 3 años también Mariano Rajoy dijo en el debate a Alfredo Rubalcaba, hace falta un plan, la política económica requiere orden. Esto no es una medida 2 o 3, el origen de buena parte de nuestros males es por las dudas que generamos, por nuestro déficit y deuda pública. Obviando que la deuda pública ese año se encontraba en los mismos índices, estoy hablando del 2012, principios del 2012, se encontraba en los mismos índices que en el año 96. ¿Alguien en el año 96 recuerda que aquí tuvieran que meterse unos recortes exagerados para llegar a... yo creo que en el 96 aún hubo tiempo de ampliarse algunos de los derechos, no se esgrimía en el tema de la deuda. Sí que estaba el tema de llegar a Maastricht y todo esto, que fue la excusa que usaron después para acabar de vender gran parte de las empresas públicas. No sé si os acordáis que estaba el tema del déficit. Bueno, pues era el 67% del PIB, que estaba bastante por debajo de la media europea, y sin embargo ya nos estaban empezando a atizar con el tema de la deuda. Alcanzaba Europa, la media era del 85%, y aquí estamos hablando del 66-67%, y sin embargo ya estaban amenazándonos con el tema de la deuda. Claro, la deuda hasta hoy ha crecido, hoy estamos hablando ya del 100% del PIB, ¿vale? Del Producto Interior Bruto, y estoy hablando de la deuda pública. Es decir, todos los ingresos de un año serían para pagar la deuda. ¿Alguien se piensa que se puede pagar? Es que no se puede pagar. Es que para empezar no se puede pagar. El verdadero problema estaba en los banqueros europeos, que en los 2 próximos años debían devolver el equivalente al 45% del PIB europeo. Y es por ello por lo que la gran banca estaba realizando una gran presión sobre los gobiernos. En el Estado español el
en 2012 el conjunto de la deuda representaba el 400% del PIB. Es decir, os he dicho, ahora es el 100%. ¿Vale? Entonces era el 66% de la deuda pública. ¿Y dónde estaba el resto de la deuda? Pues eran fundamentalmente grandes empresas, familias algo, pero eran grandes empresas y bancos. Esos eran los que debían. Claro, fijaros, del total de la deuda, si cogemos el total, el 21% era de las familias y solo el 16% era de la deuda pública. Entonces el gran problema, como os digo, era pues el tema hipotecario y era un gran problema social. ¿Vale? El otro día también dijeron, en esta república bananera que estamos, que la ayuda a la banca es un 77% mayor de lo que anunció el Banco de España. Además de que estamos pagando la deuda de los bancos, nos están mintiendo. O sea, nos están diciendo, no, que solo iba a ser tanto, no, solo estamos prestando el dinero. Sí, pero ¿quién avala esa deuda? ¿La avala el Estado español? ¿Van a poder devolver a los bancos ese dinero? No. ¿Quién va a tener que pagar? El Estado español. ¿Quién paga el dinero del Estado español? Nosotras y nosotros. El Tribunal de Cuentas cifra las ayudas a la banca desde el 2009 hasta el 2012 en 108.000 millones de euros. No sé, a mí siempre cuando lo leí se me quedó la cara un poco de gilipollas. No sé, más que nada porque no sé si os acordáis que dijeron de los primeros recortes que metió estos fueron educación, sanidad, 10.000 millones cada uno. Aquí estamos hablando de 100.000 millones de euros. Bueno, no os voy a dar más datos, que si la mayoría fueron para la Bankia, para la CAM, etcétera y tal. El tema de cómo se consigue ese dinero, una de las maneras es el Banco Central Europeo. No sé si sabéis un poco cómo funciona, que el Banco Central Europeo no financia a los estados, financia a la banca pública, perdón, a la banca privada. Es decir, nosotros, por ejemplo, ¿os acordáis cuando teníamos la prima de riesgo a tope? Que decían, ostras, es que vamos a tener que pagar un montón de intereses. Y la pregunta era, ¿por qué el Banco Central Europeo, como hace por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de Inglaterra, no da dinero a los estados para que puedan financiarse? Pues porque cuando se construyó la Unión Europea, la banca alemana dijo, nosotros aceptamos el euro, pero el Banco Central Europeo no podrá financiar a los estados porque nos jodéis el negocio. Entonces, lo que han hecho los bancos ha sido lo siguiente. El Banco Central Europeo les ha dado dinero al 1% y ellos compraban deuda del Estado español que se estaba endeudando porque les estaba dando dinero y les ganaban un 4% de rendimiento. Claro, un 4% dices, bueno, sobre 100 euros es poco, pero sobre la cantidad de miles de millones de euros que estamos hablando es el gran negocio. Y es ahí de donde vienen todos los recortes y es ahí de donde viene todo este tipo de política. Yo por lo menos, no sé vosotras y vosotros lo que estáis pensando, pero yo me siento estafado. Me siento estafado. Además... ¿Cómo permitimos que los bancos españoles estén comprando deuda española cuando están debiendo dinero? A ver, ¿cómo lo permitimos? Si queréis hablamos un poco de... Si queréis hablamos un momento, un poco después... Y encima no devuelven el dinero que se les ha prestado. Lo estamos pagando nosotros los españoles. Que pueda hacer todo. Sí. ¿Cómo podemos? Sí, mira, hay una cosa que se llama Tratado de Lisboa, que ya sabéis que la Constitución Europea fue rechazada en Holanda, fue rechazada en Francia sobre todo. Aquí la votamos, aquí como todo iba bien y nos dijeron los dos grandes partidos que había que votarla, se votó que sí, salió, pues supongo que fue poca gente a votar, pero salió con una mayoría importante. Pues como no salió la Constitución, dijeron, pues venga, vamos a hacer un tratado que no pasa por las urnas y prácticamente dice lo mismo que esa Constitución que se ha tirado. Porque nos hemos dado unas estructuras en las cuales pues, están englobadas por la ideología neoliberal y para hacer negocio los que más tienen. Y va a contaros un poco, pero ya lo busquéis vosotros. A mí me gusta mucho ejemplizar el tema este del Banco Central Europeo, toda esta estafa en personas como Mario Draghi, por ejemplo. Mario Draghi, el director del Banco Central Europeo, un tío que fue el gran privatizador en Italia de las empresas públicas, que Goldman Sachs fue quien se benefició de gran parte de esa privatización y que el tío acabó de vicepresidente
vicepresidente de Goldman Sachs en Europa, al mismo tiempo que estaba recomendándole al gobierno griego que engañara las cuentas y que tiene todo el follón que se ha montado después en Grecia. Y este tío, en vez de estar en la cárcel, está de presidente del Banco Central Europeo dando dinero a los bancos privados. O sea, yo creo que con esto queda muy claro cómo funciona el sistema. De acuerdo, pero Podemos, ¿cómo Podemos? Ahora, ahora lo... Vamos a ver cómo Podemos. Yo te contesto rápidamente, pero luego pasamos al turno de preguntas después. ¿Cómo Podemos? Ganando las elecciones. Perdón. Ganando las elecciones podemos. Pero luego ya lo debatimos más adelante. Pero esa es la única manera. Ganarles las elecciones. Sí, prácticamente, bueno, yo he acabado, tenía muchas cosas contra la educación, del régimen del 78 y demás, pero lo que sí que me gustaría es acabar, si me permitís, con una pequeña cita. Hoy esta semana pasada hizo 80 años, mi abuelo fue azucarero, yo supongo que el abuelo de alguno de los que estáis aquí también fue azucarero. ¿El abuelo o padre? Claro, bueno, el abuelo, el padre de alguno de los que estáis aquí. Mi abuelo fue azucarero en la Puebla de Isa. ¿Tú has trabajado en la azucarera? Bueno, pues yo más o menos me siento, soy de un pueblo similar a este, lo que pasa que muy venido a menos comparado con Aragón. Y los azucareros eran muy luchadores, antes del franquismo eran de los sectores más combativos y demás. La semana pasada, hace 80 años, se convocó la huelga general más grande que ha habido en la historia de España. Fueron 36 días de lucha, que por cierto aquí en algún pueblo de al lado se montó también en apoyo y demás. Y cuando acabó esta lucha, el comité de huelga hizo una pequeña conclusión que a mí me gustaría acabar con ella, ¿no? Que decía que es que yo creo que vale bastante para estos tiempos. Dice, toca en estos momentos, en estas circunstancias críticas para el proletariado, con ese lenguaje de aquella época, ¿no? Y con el fin de defender nuestro futuro social, organizarnos más fuertemente que nunca. El ocaso vislumbrado de un sistema social en franca decadencia es víspera segura de un día, de una nueva aurora de esperanzas encomiables. Quieren meternos en una noche tenebrosa de represión cruel, fratricida. De nuestra unidad depende iluminarla con resplandores y luces de libertad ciudadana para hacerla corta o impedir que llegue. La nueva lucha nos llama a todos como a una sola persona. Nos deseamos salud para vencer. Un aplauso para Manu. Bueno, a ver, yo brevemente os voy a dejar con algunas ideas que para mí son importantes, así luego tenéis tiempo de bombardearnos con preguntas, ¿vale? La primera idea importante que quiero intentar dejar es que, como bien ha explicado Román, y como bien sabe la gente que tiene los datos en la mano y que ha estudiado la historia y la economía de este país, lo que ocurre en este país es extremadamente sencillo, ¿vale? No es una de las ideas que se nos intenta inculcar para hacer que no luchemos, que no demos pasos adelante, que no nos organicemos. Una de las ideas es que todo es muy complicado, hace falta tener 7 carreras y un equipo de 200 asesores para poder entender lo que está ocurriendo y que nosotros somos parte del pueblo, somos tontitos, no entendemos cómo funciona la Comunidad Europea, no entendemos cómo funciona un banco, no entendemos cómo... Vamos, que es que no entendemos lo que pasa. Entonces nos quejamos un poco de vicio, un poco pataleando como un niño pequeño que no sabe por qué el padre no le da la golosina, pero el padre es adulto y tiene razones de adulto muy profundas y muy potentes para no dársela, ¿vale? Nos intentan vender todo esto y lo cierto es que todo esto es mentira, ¿vale? Lo cierto es que en las élites económicas europeas y de todo el mundo en general están los más incompetentes, están los que no saben hacer otra cosa que trepar la escalera corporativa.
La gente que realmente está sacando el trabajo adelante en Renfe, en un banco, en la potabilizadora de donde sea, no es el director general. Son los cargos intermedios y es la gente trabajadora de abajo la que está sacando las cosas adelante. Entonces, eso es sencillamente mentira, ¿vale? Eso es mentira. El pueblo español es inteligente, capaz, está formado y sabe hacer muchísimas cosas. Y si nos pudiéramos gobernar a nosotros mismos, lo haríamos muchísimo mejor que la gente que nos está gobernando ahora. Lo que pasa es que obviamente no les interesa, porque si lo hiciéramos perderían una serie de privilegios a los que se han acostumbrado y no los van a dejar ir así como así. Todo esto es obvio para cualquiera que lea las estadísticas, las que ha explicado Román, y muchísimas más, ¿vale? Yo solamente voy a decir un par para que nos pongamos a tono, ¿vale? Otro de los mitos que se nos venden es que si los ricos ganan dinero, ¿verdad? Y si España es un buen lugar para los negocios y las empresas grandes van bien, al final nos vamos a beneficiar todos de eso. Bueno, pues no hay más que ver las estadísticas del año 2013 para ver que eso es mentira, ¿vale? O sea, en el año 2013 aumentó la pobreza en España, aumentó la pobreza infantil, se recortaron derechos a la mayoría de la población, ¿vale? Y la bolsa subió un 30%, el número de multimillonarios españoles en la lista Forbes pasó de 19 a 26, ¿vale? Y Amancio Ortega, que es un único tipo, ¿vale?, ganó en 2013 5.000 millones de euros, que es el presupuesto de un año entero de la ley de dependencia, ¿vale? Entonces, cuando alguien nos intenta vender la moto y nos intenta explicar que si a Amancio Ortega le va muy bien, a todos los demás también nos va muy bien, pues basta con enseñarle, los datos del Instituto Nacional de Estadística o la Organización Mundial del Trabajo o los que uno quiera, porque todos pintan el mismo panorama, ¿vale? Entonces, esto que nos ha intentado contar durante mucho tiempo es sencillamente mentira, ¿vale? Entonces, claro, si es mentira, toca explicar por qué tanta gente se lo ha creído, ¿vale? De hecho, yo me lo creía hasta hace relativamente poco tiempo, ¿vale? O sea que no hay que avergonzarse por cambiar de opinión. Yo he cambiado de opinión y después de cambiar de opinión, claro, la pregunta surge: ¿cómo puede ser que antes yo me creyera